Muy buenos días, amigos, a todos los que acaban de conectarse. Bienvenidos a el tercer simposio mundial RAITSE, Reactivación Financiera y Laboral en tiempos del COVID-19. Su servidora, María Fernanda Gualotuña, será quien está dando el ingreso de esta ponencia al magíster Julián Mauricio Cardona Montoya. Él nos acompaña desde Colombia, es un profesional en comercio exterior con título de maestría en negocios internacionales, especialista en logística y distribución física internacional y actualmente estudiante de la especialización en alta gerencia estratégica. Se ha desempeñado con trabajos en la empresa privada como director de negocios internacionales y consultor externo de empresas en negocios internacionales y legislación aduanera. Actualmente se desempeña como director de planeación, autoevaluación y acreditación de alta calidad educativa en la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta. El magíster Julián Mauricio Cardona nos trae un tema muy importante para la situación en la que vivimos ahora, las nuevas tendencias del comercio internacional por causas del COVID-19. Julián Mauricio, bienvenidos todos amigos, gracias por estar con nosotros. La audiencia está creciendo, esperamos sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Es importante saber que están con nosotros. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias María Fernanda. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este tema que es tan agradable, pero también que de cierta manera nos hace pensar y reevaluar cómo se está manejando el comercio internacional y cuáles son esas nuevas tendencias que se vienen después de esta pandemia que realmente nadie se estaba esperando, ninguno de los países estaba esperando, a la cual se llamó nuevas tendencias del comercio internacional por causas del COVID-19. Para dar comienzo entonces, me parece importante para los asistentes definir qué son comercio internacional y definir por qué hace parte de los negocios internacionales. Quizá para muchos es totalmente claro, es totalmente transparente de que los negocios internacionales es simplemente aquellas transacciones que se hacen entre los países y el intercambio de mercaderías, de mercancías, el intercambio, todo ese tipo de intercambio de importaciones y de exportaciones que se hacen entre los países. Sin embargo, el comercio internacional y los negocios internacionales van mucho más allá. ¿Por qué? Porque básicamente el comercio internacional es una rama de los negocios internacionales, las cuales son aquellas transacciones, no solamente que van desde la empresa privada, sino también que van desde los gobiernos, o sea, empresas que son transacciones privadas o gubernamentales, las cuales involucran dos o más países. En este sentido, esa que puede ser países que por su afinidad, llámese cultural, llámese por servicios, llámese por tendencia económica, hayan suscrito o estén bajo la influencia de algún tipo de tratado o acuerdo. Para poner un ejemplo, por ejemplo, la Alianza del Pacífico podría ser ese acuerdo que existe entre México, Colombia, Perú, Chile, pero también obviamente, no solamente es eso, los negocios internacionales también hace parte de las inversiones, la inversión extranjera, la inversión que hay absolutamente de la empresa privada o de la empresa gubernamental en otros países y obviamente el transporte, lo que hace parte de la que denominamos logística y distribución física internacional. El comercio internacional entonces se encarga de las operaciones netamente comerciales de importación, exportación, la inversión directa, la financiación internacional, el mercadeo, entre otros, que son transacciones que se realizan a nivel mundial. Pero el comercio exterior, que hace parte de los negocios internacionales, es el que se encarga de poner las condiciones, la forma, la reglamentación,
el contenido para hacer ese intercambio comercial entre los países. En otras palabras, la legislación aduanera, los regímenes aduaneros de importación y exportación, son los que indican las cuotas exportadoras o las cuotas importadoras que muchos de los países manejan. Los que indican también, por ejemplo, normatividad con relación al dumping, normatividad con relación a los diferentes medios de transporte, a los consolidados, a la carga, a todo lo que implica ese movimiento comercial internacional. Estos dos, el comercio internacional y el comercio exterior, me llevan a los negocios internacionales. Pero es de aclarar de que no solamente esto está integrado en esa relación entre los países y en esa relación que involucra como tal a través de acuerdos o convenios, sino también que hace es muy importante en todo este proceso los aspectos geopolíticos. Lo que conocemos dentro de los aspectos geopolíticos como tal es la forma en que un país de cierta manera se ve, o yo lo llamaría así, es la forma en que un país se ve o impacta ya sea en una región, en la región en la cual está ubicado, o en otros países o en otras regiones. ¿Sí? Entonces es ese impacto. Es cómo yo, a partir en estos momentos de esas transacciones comerciales, puedo ser fuerte o puedo mostrarme débil ante el mundo y cómo puedo empezar de cierta manera, no digamos a manejar los hilos de la política mundial, pero sí a, a tener algún tipo de impacto sobre esa política y sobre ese condicionamiento. De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, la pandemia COVID-19 representa una perturbación sin precedentes de la economía y el comercio mundial, ya que provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se estaba esperando realmente. Si tenemos en cuenta lo dicho anteriormente, que es el comercio internacional y es ese intercambio de mercancías, ese intercambio de bienes y servicios que básicamente llegan hasta un consumidor final, que en última sería el consumidor final. Cuando se contrae la economía, ese consumidor final, al haber contracción económica, ese consumidor final ya no va a tener o ya no va a contar con tanta disponibilidad de dinero para seguir consumiendo lo que habitualmente consumía. Entonces, eso hace que la economía mundial se contraiga. Adicional a esto, como ningún país estaba esperando, todas las políticas gubernamentales, todas las políticas se tuvieron que volcar necesariamente a tratar de frenar la pandemia o a tratar de mitigar, en últimas, el impacto que se tiene con la pandemia. En ese sentido, entonces, quería mostrarles una proyección y los resultados del año 2019 y las proyecciones del año 2020 y 2021, cuando todavía el COVID-19 en últimas no existía o no habíamos escuchado hablar de él como pandemia. Para el año 2019, a nivel mundial, la economía creció en un 2.9% a nivel mundial. ¿Sí? Estoy hablando que haciendo entre las economías emergentes y las economías fuertes, al hacer esa relación entre economías emergentes y fuertes, la economía a título general creció en un 2.9%. Se tenían proyectado que para el año 2020 esa economía creciera en un 3.3% y para el 2021 el crecimiento económico fuera del 3.4%. En el 2019, ustedes pueden indicar, creció muy poco, y sí, la economía a nivel mundial no creció tanto, pero fueron más
por aspectos de relaciones comerciales. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, esa famosa guerra comercial entre los Estados Unidos y la China, y también por la baja de los precios del petróleo. Eso hace que estas economías, que muchas son emergentes, que tienen sus economías basadas en el petróleo y tienen sus economías basadas en los precios del petróleo, al tener una disminución de los precios del petróleo, obviamente, pues no van a tener esos países tanto margen de maniobra para hacer sus inversiones en otros países. Eso hizo que en el 2019, que se empezó una reducción del petróleo, casi que podríamos decir que a niveles históricos, eso hizo que la economía a nivel mundial apenas creciera en un 2,9%. Ya para el año 2020 se preveía entonces ese 3,3 y para el año 2021 el 3,4, teniendo en cuenta muchos de estos factores, obviamente teniendo en cuenta también esa guerra comercial que existe entre los Estados Unidos, la China, los procesos también comerciales que existen con relación al petróleo en Venezuela, todos los procesos comerciales que existen, el Brexit, la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Entonces no se sabía si el Brexit, si la salida iba a ser una salida fuerte o iba a ser una salida negociada. Eso hacía que el impacto como tal a nivel mundial obviamente se afectara. Esto es el informe que se tenía para el mes de abril según el World Economic Outlook, que pertenece al Fondo Monetario Internacional. Se tenía entonces una tendencia de todas formas a la baja y se tenía una tendencia a la baja. Las proyecciones antes del COVID-19 se tenía una tendencia a la baja debido a ciertos aspectos geopolíticos que ya habíamos indicado lo importante que es la geopolítica en el comercio mundial y también algunos aspectos de tipo social. ¿Sí? Entonces, se tiene tendencia a la baja por una agudización de las tensiones geopolíticas y hemos visto una agudización de las tensiones geopolíticas acá. Por ejemplo, en el caso de Venezuela hay una hay una agudización de la tensión geopolítica en nuestra área, precisamente por ese proceso que tiene Venezuela actualmente con relación a su manejo económico y con su relación al régimen que actualmente, al régimen político que tienen en estos momentos. Pero también hay unas tensiones geopolíticas que se tienen no solamente a nivel de Europa, por ejemplo con el Brexit, se hizo una tensión geopolítica bastante fuerte entre lo que es el Reino Unido y el resto de la Comunidad Económica Europea. Tensiones geopolíticas que siempre han estado marcadas en las relaciones entre Corea del Norte y el resto del mundo, tensiones geopolíticas dadas también por una economía emergente como lo es Rusia, con el resto del mundo o con parte de Europa por lo menos, y las tensiones geopolíticas que se tienen en los países asiáticos como tal. La otra es por el aumento del malestar social. El aumento del malestar social también puede llevar esas tendencias a la baja porque hay un aumento de malestar social en cuanto a esos manejos que se le da a nivel económico y a nivel de gobierno. Ese aumento como tal va creciendo fuertemente. Así que ese aumento del malestar social hace que las economías se contraigan también por profundización de las fricciones económicas entre otros países. Caso concreto, Estados Unidos, China, hay una fricción económica, lo que comúnmente conocemos en negocios internacionales como guerra comercial entre los Estados Unidos y la China, precisamente porque Estados Unidos, al ser todavía la primera economía a nivel mundial, pero la China va ahí
detrás, queriendo también acaparar todo ese mercado que tienen los Estados Unidos. Existe una guerra comercial muy marcada y que cada vez se va marcando mucho más en nuestro contexto. Ahora bien, uno podrá decir, pero a nosotros en últimas eso no nos afecta. No, eso sí nos afecta, porque para los países de América Latina, como para los países asiáticos, donde la China es un socio comercial importante, donde los Estados Unidos se vuelve un socio comercial importante, eso necesariamente afecta de una u otra manera el impacto en la economía mundial. Pero también Julián, sí, te voy a solicitar, por favor, que si te puedes acercar un poquito al micrófono o subirle un poquito el volumen a tu micrófono, nos están indicando que necesitan un claro, poquito más fuerte. ok. Pero Gracias. también un empeoramiento de las relaciones de los Estados Unidos con los socios comerciales. Sí, que también es importante. Es importante ese proceso de empoderamiento de las relaciones comerciales de los Estados Unidos con los demás socios comerciales. Dentro de las proyecciones antes del COVID-19, se tenían para el 2020 y para el año 2021 los siguientes datos. Se tenía una proyección de crecimiento económico para el año 2020 del 3.3% y para el año 2021 del 3.4%. Era poco, pero digamos que iba una proyección en aumento. Sin embargo, los mercados emergentes, que en estos momentos los mercados emergentes más importantes son Brasil, la India, México, Rusia, Turquía, y si consideramos a la China también como una economía fuerte dentro de ese mercado emergente, tendían a caer, precisamente por esas fricciones que existían entre los mismos mercados y muchas veces porque no habían procesos de inclusión económica dentro de esas mismas economías. ¿Sí? Entonces, se iba posiblemente esos mercados emergentes iban a mostrar un crecimiento menor de lo esperado. Iba a existir un repunte del comercio en la recuperación de la demanda y la inversión interna a través de la disipación de los lastres temporales dentro de la industria automotriz y de la industria de la tecnología. O sea, iba a aumentar como tal ese proceso. A través de esa disipación del lastre se preveía un aumento de la industria de los automóviles y de la industria tecnológica, esa recuperación en el comercio como tal. Se preveía también que los mercados emergentes y las economías en desarrollo aumentaran en un 5.8% para el año 2020 y en un 5.9% para el año 2021. Se tenía que los mercados emergentes aumentaran para el año 2020 en un 4.4% y para el año 2021 en un 4.6%. Y una estabilización de crecimiento de las economías avanzadas. Estoy hablando del Reino Unido, de la Comunidad Económica Europea, de los Estados Unidos, en un 1.6% para las economías avanzadas. Este era el panorama, a grosso modo, de lo que se tenía para el año 2020 y para el año 2021. Esto era antes del COVID-19. Sin embargo, lo que se hace con todos estos procesos es que llega el problema del COVID-19. ¿Qué pasa con esto del COVID-19? El COVID-19 lo que hizo fue que hizo una contracción económica dentro de todos los países, tanto de las economías avanzadas como las economías emergentes y las economías en desarrollo. ¿Por qué?
porque todos los países prácticamente pararon su producción, pararon su inversión, pararon su comercio exterior, pararon su comercio internacional, tanto en importaciones como en exportaciones, para atender la pandemia. Esto hace que toda la legislación en materia de comercio exterior estuviera única y exclusivamente ligada a la atención de la pandemia y obviamente en atención, porque hay lo primero que tenemos que tener en una economía global o en una economía nacional, lo primero de cualquier economía es cuidar a sus conciudadanos, porque sus conciudadanos, los ciudadanos de un país, en última, es la fuente primaria de esa economía. Así que todo tenemos que, no es solamente a cuidar la economía, hay que cuidar el ciudadano, que es nuestra base primaria, es nuestra piedra angular de cualquier economía del mundo. ¿Sí? A mí me pareció importante tener en cuenta, mirar en materias de comercio exterior, y estos fueron datos sacados de la información confirmada de la Organización Mundial de Comercio, en la cual, si ustedes se dan cuenta, los Estados Unidos, China, Reino Unido, la Unión Europea, simplemente por poner ejemplos de economías avanzadas, toda la legislación aduanera se volcó básicamente en atender el COVID-19. Sí, vemos como en los Estados Unidos existe una exclusión temporal de determinados productos de derecho adicional del 25%, aplicada a una lista de 19 productos procedentes de la China. En la guerra comercial que tiene los Estados Unidos con la China, se había aplicado un impuesto adicional, un gravamen adicional de las importaciones de la China hacia los Estados Unidos del 25%. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Durante ese periodo de pandemia, básicamente lo que hizo fue una exclusión temporal de algunos de esos productos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros no estamos produciendo, pero necesitamos algunos productos que vienen de la China, ya no le vamos a cobrar el 25%, sino que ya le vamos a bajar ese impuesto para que esos productos que nosotros necesitamos para atender la pandemia puedan ingresar. ¿Sí? Entonces, ahí vamos mirando también cómo se puede ir manejando todo este contexto desde el punto de vista legal. Se dictan normas temporales a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, precisamente en lo relativo a determinados materiales escasos o en peligros para poder atender la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que las exportaciones de esos materiales que los Estados Unidos consideraban necesarios para la atención de pandemia tenían que pedir primero un permiso para exportación, lo que antes no se tenía. ¿Sí? Obviamente estos son medidas transitorias, pero son medidas que básicamente afectan todo el comercio exterior. La China, por ejemplo, también tomó medidas que facilitan el comercio exterior del ingreso de mercancías y restringen un poco la salida también de mercancías como tal. Lo mismo hizo el Reino Unido y la Unión Europea, incentivando las importaciones y de cierta forma restringiendo un poco las exportaciones de esos productos en atención a la misma. En América Latina, básicamente, se hizo exactamente lo mismo. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. Lamentablemente no tengo los datos de México, no pude encontrar acá los datos de México, pero pensaría que México también hizo su parte dentro de la parte de la legislación aduanera como tal. Brasil también hizo una eliminación temporal de aranceles de importación sobre los determinados equipos de protección personal.
eliminación temporal de los aranceles para Colombia sobre equipos de importación temporal, prohibición temporal de exportaciones, todo lo que tenga que ver con relación a la pandemia. Y ustedes se dan cuenta de que incluso Perú también bajó los aranceles del 11 al 6% precisamente para la atención de productos farmacéuticos en atención a el virus COVID-19. ¿Qué se quiere decir con esto? Si nosotros vemos todo esto, toda la economía, todo el comercio internacional se volcó precisamente fue a atención de la pandemia, no necesariamente a ese intercambio comercial entre países de bienes y servicios. De hecho, eso prácticamente estuvo parado. Lo único que se movió entre los países o lo que se está moviendo en estos momentos entre los países es productos farmacéuticos, es respiradores, o sea, productos hospitalarios, eh, todo lo que sea para atender la pandemia. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que la economía, la proyección económica bajara de un crecimiento que se tenía proyectado a nivel mundial del 3.3% positivo, a que el crecimiento a nivel mundial se viera incluso proyectado a un menos 0.3%, o sea, ya el crecimiento va a ser negativo para el año 2020. Esa es la proyección que se tiene en estos momentos, ese crecimiento negativo. Pero ese crecimiento negativo es precisamente por la contingencia como tal. No es que realmente esto vaya a ser para todo el resto de vida. Sí, esto simplemente es durante este periodo de contingencia, así que no nos asustemos mucho porque la idea es que las economías se reactiven. Lo que pasa es que las nuevas tendencias del comercio internacional, de todas formas, los países sí deberán de empezar a legislar nuevamente con relación a este nuevo proceso de virus y a estos nuevos procesos de incertidumbre. Ya nos está golpeando como tal. Estos procesos ya sabemos que existen. De pronto lo sentíamos un poco alejado. Ningún país tenía una legislación en caso de un virus o pandemia mundial. ¿Se debe hacer esto? No. O sea, esto nos cogió a todo el mundo de sorpresa. Sin embargo, de estas sorpresas es que se debe aprender y pensaría que una de las tendencias que se puede tener acá es que los países van a comenzar a legislar en materia de comercio exterior, justamente también en caso de esta pandemia y otras que se presenten, que según algunos analistas dicen que esta no va a ser la única pandemia, sino que vendrán otras que quizás se puedan presentar. La cuestión es que debemos de estar preparados cuando se presenten esas otras pandemias. Quería entonces mostrarles, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, cuál es la proyección del año 2021. Teníamos una proyección para el año 2020 que era del 2000.9. Para el año 2019 del 2.9 se tuvo un crecimiento del 2.9. Se tiene una proyección para el año 2020 del menos 3% y para el año 2021 se tiene una proyección a nivel mundial del 5.8%. Estos son datos recopilados del Fondo Monetario Internacional, en el cual vemos dónde las economías avanzadas, lideradas por los Estados Unidos, la Unión Europea, específicamente lo que es Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Reino Unido, Canadá y otras economías consideradas avanzadas, entre todas esas economías nos darán aproximadamente un crecimiento del 4.5%, teniendo una proyección, una desaceleración para el 2020 del menos 6.1%, pero un incremento de la economía, un repunte, si lo queremos llamar, del 4.5%.
Adicional a esto, para las economías de los países emergentes como tal, que estamos hablando lideradas por la China, que yo particularmente no considero la China como una economía emergente. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional todavía la sigue considerando como economía emergente. A mí me parece que la China ya la podemos catalogar como economía avanzada. Pero lo que es el caso de la China, la India, los países asiáticos, Rusia, Brasil, México, todo lo que es Arabia Saudita y algunos países de la África como es Nigeria y Sudáfrica y otras economías consideradas emergentes también o economías en vías de desarrollo van a aportar un crecimiento a la economía del 6.6% para el año 2021. Sin embargo, el proceso de recesión económica para el año 2020, que durante esta época de pandemia, pues va a ser mucho menor que las economías consideradas fuertes. En ese sentido, solamente tendrán una recesión según las proyecciones del 1%. Es así entonces como para el Fondo Monetario Internacional, volviendo como a recapitular, se tiene un crecimiento negativo de la economía del 3% para el año 2020 y del 5.8% para el año 2021. Estos son datos que se tienen para abril del año 2020. Las estrategias para el comercio mundial. Estas estrategias que se siguen a continuación, valga la aclaración que estas estrategias pueden resultar, entre estas y otras estrategias, pueden resultar siempre y cuando el crecimiento como tal, teniendo en cuenta bajo el supuesto de que no va a ocurrir un rebrote del virus a finales del año 2020 y o principios del año 2021 y que todo va a seguir más o menos igual y que de pronto la gente va a empezar a comportarse, a tener estas nuevas dinámicas de comportamiento. Esas dinámicas de comportamiento no solamente se ven en lo social, sino que también se ven a nivel de negocios internacionales. Entonces, eso teniendo en cuenta de que no hay rebrote, de que de que el virus más o menos va a estar contenido o que posiblemente va a salir una cura o una vacuna lo más pronto posible. Para ese sentido, la empresa farmacéutica o el país que saque la vacuna va a ser líder a nivel mundial en economía, porque pues no por nada todos los países están justamente viendo a ver quién va a ser el primero que saca la vacuna y es precisamente, no solamente es porque necesitamos curar a toda nuestra población, sino también porque ese país va a quedar liderando mucha parte del sector económico, sobre todo lo que hace parte de la industria farmacéutica. En ese sentido, las estrategias que se tienen para el comercio mundial, para poder otra vez empezar, para poder mirar las dinámicas nuevas del comercio internacional, sería que debemos de hacer disipación de lastres de idiosincráticos en economías emergentes de importancia clave. Sabíamos que las economías emergentes de importancia clave están Brasil, México, Rusia, Turquía, la India, son economías emergentes de importancia clave. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que eliminar esas barreras culturales y debemos de empezar a apoyarnos entre los países porque quizá la barrera cultural no se elimine tanto, pero sí eliminar un poquito ese mal concepto que a veces tenemos entre países, eh, quizá porque no nos guste la gente de la India o a algunos no les guste o no se sientan bien negociando con los rusos. Tenemos que empezar a eliminar esos lastres.
Yo siempre he dicho que el comercio internacional tenemos que estar abiertos a toda una serie eh, de culturas, tenemos que estar abiertos a todo lo que es la parte cultural, a lo que es la economía, tenemos que estar abiertos a la gente, porque es con ellos que tenemos que empezar a hacer negocios. O sea, tenemos que empezar a eliminar esas barreras de cierta forma culturales que en últimas no nos permiten hacer muchas veces negocios con otros países, y las economías emergentes deben de apoyarse mutuamente. Si quieren salir avantes, las economías emergentes, si quieren salir avantes todas, tienen que empezar a hacer esos negocios también entre ellas. Debemos de hacer una revisión de los acuerdos y o tratados multilaterales a partir de la política económica de cada país, ¿sí? Que permitan atender las nuevas necesidades de los países firmantes. Sabemos que todos esos tratados, convenios, acuerdos que se firman entre países, precisamente es para atender unas necesidades de mercado, es para atender unas necesidades de producto, es para atender unas necesidades de comercio exterior, unas necesidades de transporte. Lo que tenemos que empezar es a revisar esos acuerdos, de qué forma están redactados o cuál es el alcance de esos acuerdos como tal, pero que ese alcance precisamente, si es posible, ampliarlo con tal de que podamos abarcar esas nuevas necesidades que tenemos entre los países o entre los países firmantes de dichos acuerdos, ¿sí? La otra es afianzar el crecimiento potencial y fomentar la inclusividad para desarrollar resiliencia financiera. Si nosotros definitivamente no fomentamos la inclusión, no fomentamos esa inclusión cultural, no fomentamos la inclusión económica, no fomentamos la inclusión entre los países y afianzamos ese crecimiento potencial de mercado que tienen los países, nunca podemos hacer resiliencia financiera. La resiliencia financiera como tal está basada en ese crecimiento financiero que se tiene en los países, pero a partir de que seamos incluyentes como sociedad, a partir de que seamos incluyentes dentro de las culturas y no solamente relacionarnos entre nuestras propias culturas, sino que podernos relacionar entre todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho, el mundo es muy grande, pero el mundo es una cantidad de culturas, es un abanico de posibilidades en el cual podemos conocer otras culturas, otras dinámicas, otras economías. Entonces, seamos inclusivos en esas economías y en esas culturas como tal. La siguiente es la cooperación transfronteriza más estrecha en diversos ámbitos para subsanar los conflictos comerciales, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y apuntalar la arquitectura tributaria internacional. ¿Qué quiere decir esto como tal? Básicamente, nosotros como país, como sociedad, lo que tenemos es fortalecer esas relaciones entre países que nos permitan precisamente, primero, eliminar un poquito o al menos limar asperezas entre esos conflictos comerciales que en últimas no benefician a nadie. Benefician de pronto momentáneamente a ciertas economías, benefician momentáneamente a ciertas áreas por su contexto geopolítico. Quizás un país se puede volver momentáneamente fuerte, sin embargo, esto también hace de que el mundo solamente crezca o la economía crezca hacia un lado, pero no crezca hacia el otro lado o no crezca hacia otras regiones que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que muchos países que se llamen economías emergentes o economías fuertes no miren tanto a la parte de América Central o algunos países de Sudamérica o incluso África, algunos países de África todavía me parece a mí que han sido muy olvidados precisamente porque no hemos terminado de subsanar
de limar esas asperezas de todos estos conflictos que se han dado a través del tiempo. Entonces, primero tenemos que hacer eso, pero también tenemos que, ya sabemos, y lo vimos en esta época de pandemia, de COVID-19, lo importante que es la reducción de esos gases que hacen efecto invernadero, porque es justamente, y ya hemos empezado a entender, que es a partir de lo que nosotros llamamos economías primarias, o sea, economías que están basadas en la agricultura, economías que están basadas en economías limpias, economías verdes, si lo queremos llamar también, economías limpias, economías verdes, es precisamente como todos salimos avantes de todos estos procesos de pandemia y de todos estos procesos de esas nuevas tendencias de comercio exterior, todas estas tendencias de comercio internacional. Entonces también tenemos que empezar a pensar, a realmente ponernos la camiseta de evitar ese productos que produzcan efecto invernadero y de fortalecer lo que se conoce como las áreas o las economías primarias, o sea, todo lo que es el proceso agrícola del planeta. Y lo otro, en el plano nacional de cada uno de los países en los cuales estamos, se deben generar políticas que respalden de manera oportuna el mercado interno. Eso es sumamente importante. Esa política de respaldo, esa política de acoger a partir de diferentes normativas el mercado interno, es importante tenerla, valiéndose de, obviamente, herramientas fiscales y monetarias en función del margen de disponibilidad de los recursos que cada país. ¿Por qué coloco esto? Porque todos los países, pues obviamente no tienen los mismos recursos, así que se tienen que valer de ese margen de disponibilidad de los recursos que tengan los países, valiéndose de las herramientas que son de tipo fiscal, o sea, a través de la captación de impuestos, a través de la captación de dinero, pero precisamente a través de esa captación de dinero, a través de esa captación de impuestos, a través de esa captación monetaria que se tiene, los impuestos están dados es para fortalecer como tal a una sociedad, es para fortalecer una sociedad que en última se nos convierte en ese mercado interno que es el fortalecimiento social, cultural, empresarial, que hace que un país sea realmente rico, y no solamente rico en términos económicos, sino en rico en términos de sociedad. Entonces, básicamente, estas son las estrategias que a nivel de comercio mundial, a nivel de comercio internacional, considero que se deben de tener en cuenta para volver otra vez a tener eso. ¿Qué hace todo esto? Lo que hace es entonces es que tengamos unas nuevas tendencias a nivel fiscal, a nivel monetario, tendencias a nivel de infraestructura, tendencias a nivel de la forma de relacionamiento entre los países. Esas son las nuevas tendencias que se tienen con relación al comercio internacional. Esas tendencias que están basadas precisamente en ser más inclusivos a nivel de sociedad, a ser más inclusivos a nivel de cultura y obviamente ser más inclusivos a nivel de sociedad en general como tal. Esto era lo que tenía para decirles. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero que realmente sobre esto, la idea de esto es que se tenga precisamente que nos sentemos a pensar esas nuevas dinámicas del comercio internacional. Es pensar otra vez esas dinámicas y replantearnos como sociedad y replantearnos como país y como región para poder volver a sacar esta economía adelante. Muchísimas gracias al magíster Julián Mauricio Cardona, que nos acompaña desde Colombia,
nuestro secretario general dentro de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial. Muchísimas gracias. También queremos hacer extensivo el agradecimiento a la Universidad de Tijuana en México, que es la universidad, la institución que está avalando nuestro tercer simposio mundial, a la Federación Internacional de Especialistas, a Global Entrepreneurs GLOSE, a ADTEC desde Perú, a Talento Humano Emprendedor, a todos los compañeros, a todos los asistentes, a todas las personas que con su trabajo, con su aporte, con sus ideas, con sus comentarios, están haciendo de este un gran evento. Muchísimas gracias. Julián, tenemos una serie de preguntas muy importantes que te voy a compartir para que nos hagas el favor de ayudar a Claro, responder. La por, primera dice, ¿cuál deberá ser el papel de México o de un país ante los socios comerciales internacionales, por ejemplo, Estados Unidos, China y Europa, frente a políticas tan diferentes entre sí como país o como empresarios? ok. Habíamos hablado de que México está considerada como una de las economías emergentes a nivel global, pero también que China, si bien es cierto, está considerado una economía emergente y los Estados Unidos, obviamente, que es una de las economías fuertes, considero que el país como tal, México específicamente, tiene un papel muy importante en estas relaciones. Sabemos que el primer socio comercial de México que son los Estados Unidos, ¿sí? Y que los Estados Unidos tienen una guerra comercial con la China. Considero que en estos momentos México está llamado a ser una economía emergente, está llamado precisamente a afianzar su proceso de comercio exterior, o sea, en materia de legislación aduanera y tributaria, está llamado a afianzar, a fortalecer ese proceso para que su comercio exterior sea mucho más expedito. Sabemos que una de las principales problemáticas que se tienen en este tipo de economías es que el comercio exterior o sus negocios internacionales no son realmente rápidos, no son ágiles. Sí, y debemos desagilizar es el comercio exterior y fortalecer la empresa interna, la empresa privada interna de México, precisamente para que México pueda convertirse junto con Brasil en los líderes, en los abanderados de América Latina y también puedan marcar, digamos, su tendencia a nivel internacional. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos comentarios, felicitaciones de las personas que están participando desde diferentes países. Muchas gracias Bolivia, muchas gracias Perú, muchas gracias Venezuela, Colombia, Ecuador. Gracias por estar ahí. Otra pregunta nos dice, frente a esta pandemia, ¿qué negocios recomienda a nivel nacional e internacional que pueden ser rentables, estables y con visión a futuro? Siempre se ha hablado mucho de eso. Bueno, ¿cuáles son esas nuevas propuestas de emprendimiento? ¿Cuáles son estos nuevos negocios como tal que podemos identificar con relación a esta pandemia? Pues la verdad es que definitivamente nos hemos dado cuenta de que los mayores, y lo digo más por convicción propia, de que los negocios más rentables en estos momentos están dados es a nivel de las economías primarias, o sea, a nivel del acro. Consideraría que los negocios que son necesariamente mineros no son tan buenos, pero lo que sí es importante también son negocios que básicamente estén manejando todo lo que sea el comercio electrónico. Nos damos cuenta también, esta pandemia nos hizo dar cuenta de que los negocios que por venta de comercio electrónico son aquellos negocios que básicamente es lo que están manejando o lo que se maneja en el comercio exterior. Es esa nueva tendencia que se está dando. Cualquier negocio puede ser rentable, pero a título de, mm,
a cualquier otro título y casi que a título de consejo, tratemos de manejar el negocio, todo lo que sea comercio, todo lo que sea redes sociales, comercio electrónico, es lo que en estos momentos está mandando, obviamente, las políticas de comercio exterior. Esto nos tiene que enseñar precisamente a que el mundo se nos convirtió pequeño a través de la tecnología. Entonces, esos negocios electrónicos son los importantes. Perfecto. Tenemos bastantes preguntas y todas ellas están relacionadas. Voy a tratar de contextualizar o sumar las preguntas para hacerlas un poco más efectivas. Nos dice, en esta situación, si el desempleo está latente y afecta directamente a las familias, ¿cómo subsanaremos esta situación? ¿Cuál cree usted que es el mayor reto en comercio exterior al que nos enfrentaremos? Los datos de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, para el día de ayer o antier, estábamos aproximadamente en 46 millones de desempleados por causas del COVID-19 y creo que para el día de ayer ya se habían registrado solamente para este mes 1.5 millones de ayudas económicas del gobierno. ¿Qué nos hace ver esto? Nos hace ver precisamente que toda esta parte del desempleo va a aumentar un poco. O sea, yo no quiero ser pesimista ni nada, pero el desempleo va a aumentar un poco. Lo importante es justamente empezar a generar nuestros propios negocios o empezar a hacer creación de empresa, empezar a mirar otras oportunidades de negocio. Justamente es en estas adversidades en las cuales nosotros podemos identificar esas nuevas oportunidades, es a partir de las adversidades donde los países y la sociedad como sociedad crece. Entonces, volvamos otra vez a la generación de empleo, tratemos de hacer, ya sea o generar nuestras propias economías, economías de hogar, economías de ventas, de economías de hogar, si sabemos hacer, si tenemos algún arte, si tenemos una proyección, si tenemos una proyección de emprendimiento, empecemos a ejecutar, empecemos a ejecutar. No nos quedemos de brazos cruzados esperando a que nos van a llamar a otra semana de nuestras empresas o del restaurante donde trabajaba o de la universidad donde laboraba. No, empecémonos también a proyectar y a hacer esa migración a que yo qué sé hacer como persona, yo cuál es mi arte y yo cómo puedo generar a partir de mi arte esos procesos de emprendimiento. Entonces es importante el desempleo porque pensaría yo, no quiero ser pesimista, pero el desempleo va a seguir aumentando un poquito. Perfecto, muchísimas gracias, Magíster. Queremos hacer llegar una felicitación desde Bolivia. Me dicen, excelente ponencia, muchas gracias, Julián. Un abrazo desde Bolivia. Hay una inquietud y consideramos y estamos conscientes de que las personas que están conectadas, muchas de ellas somos docentes. Una pregunta que se refiere a eso, al tema. ¿Qué efecto tendrá en la educación todo esto referente al comercio? Dependiendo de su respuesta, ¿qué hace para reincorporarse al comercio? ¿Cómo subsanar y cómo apoyar a los padres de familia? Vea, la educación, muchos de los países y sobre todo muchos de nuestros países que estamos en esta latitud del hemisferio, en esta región, siempre hemos considerado que la educación debe ser presencial. ¿Sí? Y también la educación tiene que ir cambiando de esa manera y ir pasando de la presencialidad a la virtualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los procesos de educación los debemos de empezar a incorporar nuevamente o de reiniciar. Ya sabemos que se puede. Todos los países, todas las universidades, todos los institutos, todas las escuelas ya sabemos que se puede. Educación mediada por la tecnología, de que las TIC
como una ayuda a la educación, no necesariamente quiere decir que no estemos presencial. Nosotros en estos momentos estamos haciendo un formato presencial ayudado por las TIC. Otra cosa es la virtualidad dentro del contexto educativo. Entonces, ya sabemos que la educación no va a parar, pero básicamente el comercio lo tenemos que empezar a volcar con relación a la educación, es precisamente a empezar a fortalecer la educación virtual. No, no necesariamente autoeducarnos, pero sí la formación virtual, porque estas nuevas dinámicas de separación social, de lo que nos dicen, de todo, digamos, el alejamiento un poco social, de tener en ciertas formas, estar a 2 o 3 metros de la otra persona, lo que nos hace es, volquémonos entonces a esa educación mediadas por la TIC y empezar a generar comercio de la educación, precisamente, eh, generado a través de las TIC, de las tecnologías de la información. Considero Muchísimas que ese es el gracias. vuelco. Muchísimas gracias, Julián. Te comento, dicen, muchísimas felicidades, muy interesantes este tipo de eventos. Me encanta este tema. ¿Quedarán grabadas de conferencias? Por supuesto que sí, las tendremos grabadas a partir de que se termine el evento. La persona que está a cargo, que es el máster José Luis Castaño, a quien le queremos hacer llegar un gran abrazo, nuestras felicitaciones y nuestros sinceros agradecimientos por todo el aporte que hace al ayudarnos a mantener el sistema activo, al ayudarnos a trabajar con el sistema para que pueda compartir con ustedes estas ponencias. A partir de que se termine el evento, estas ponencias serán reproducidas y serán subidas a las plataformas. Les ruego, por favor, cualquier información, comunicarse con el correo electrónico de la RAITSE, que es redacadémicaintercontinental@gmail.com. En ese correo, cualquier información que ustedes requieran va a ser entregada y respondida a la brevedad posible. Queremos pedirle a Julián en estos 2 minutitos que nos quedan, que por favor nos comente sus palabras finales y que además nos ayude con algún contacto, no sé, tu red social, tu correo electrónico o algún tipo de contacto con el que todas las personas que te están haciendo llegar las felicitaciones, todas las personas que están haciendo llegar las preguntas, se puedan poner en contacto y puedas ayudarles de alguna manera, por favor. Ok. Queremos entonces, para terminar, quiero compartirles este análisis y es precisamente el mundo y el comercio internacional como tal no va a ser el mismo. A partir de esta época de pandemia, ya sabemos y la historia nos ha enseñado de que es a partir, esta pandemia prácticamente nos está dividiendo la historia en dos, ¿sí? Antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos un comercio internacional mucho más de cercanía, por llamarlo de alguna forma. Teníamos un comercio internacional que estaba basado básicamente en todo lo que son productos tecnológicos, en todo lo que era basado en productos de materia prima y demás. Y las leyes que estaban sacando los países eran precisamente para el fomento de esos comercio internacional y de las relaciones como tal de ese comercio. Después de la pandemia, ¿qué viene? Después de la pandemia, lo que viene es un cambio, no solamente desde el comercio, no solamente desde la legislación, sino también que tenemos que hacer el cambio a nivel de sociedad. Tenemos que hacer ese cambio a respetarnos como sociedad, a respetar la cultura y sobre todo creo que esta pandemia nos ha dejado muy claro que tenemos que respetar este planeta porque es el único que conocemos en estos momentos. Y no porque el comercio y porque la economía sean muy importantes, eso quiere decir que vaya en contravía de que no podemos cuidar o no debemos cuidar nuestros recursos. Ya esta pandemia nos enseñó precisamente que es a partir de esos recursos que nos da nuestro planeta que una sociedad como sociedad es grande y sale adelante. Entonces,
la invitación es precisamente a eso. Hagamos un buen comercio internacional, hagamos unas buenas relaciones internacionales, pero siempre teniendo presente como primero el planeta y cuidando de esos recursos como tal. Con relación al correo y a mis contactos, muchas gracias por la invitación. Me pueden escribir a julian.m.c.84@gmail.com. Ahí estaré recibiendo todas las inquietudes y dando respuesta a la mayor brevedad posible. julian.m.c.84@gmail.com. María Fernanda, Muchísimas muchas gracias, gracias. Julián. Muchísimas gracias, amigos, por estar presentes con nosotros. Muchísimas gracias a todos nuestros sponsors, a nuestros soportes, amigos, a todo el equipo humano que está trabajando para que esto salga adelante. Gracias por hacer de Red de amigos una red de familia. Les invito ahora a tomarnos unos minutos de receso porque viene una ponencia muy, muy importante. Todas son importantes, todas son maravillosas y esta es la tecnología y las redes sociales en el nuevo marketing con el magíster José Luis Castaño, quien nos acompañará desde España. Él es el poderoso hombre que está detrás de cámaras, que nos está apoyando con todo lo que tiene que ver con el área técnica, con SmartTech, la empresa Smart Technologies, que es quien nos está dando este aval. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en unos minutos. Hasta luego, que estés muy bien.